Hola a todos, les habla el profe Javier. Bienvenidos a mi canal en el cual tratamos temas de bioquímica, de química y algunos temas relacionados con estas áreas. En el día de hoy vamos a hablar sobre polielectrolitos. Sin embargo, pues he dividido el tema en tres clases diferentes debido a los tópicos que se tratan en cada una de ellas. En este caso lo que vamos a ver es la determinación del punto isoeléctrico de un aminoácido. Entonces, recordemos, en el video en el cual vimos proteínas, yo les comentaba que un aminoácido es la unidad estructural de una proteína. Esa unidad estructural, a medida que se va uniendo por enlaces peptídicos, va formando lo que se conoce como un péptido, un polipéptido. Ahora, recordemos también que en la clase que les hablaba de pH, hablábamos de una constante Kw, que es la constante de disociación del agua, que para efectos de cambiar los números de concentración muy pequeños, se utilizaba el logaritmo negativo en base 10 de la constante. Ese logaritmo negativo en base 10 se representa con la letra P, lo que nos da como resultado el pKw para lograr identificar este valor. En este caso ya no vamos a hablar del pKw, sino de la constante de disociación del ácido. Entonces, el logaritmo negativo en base 10 de K sub A sería el pK sub A. Estos valores ya están establecidos en tablas que les presentaré más adelante, en tablas estándar, para los grupos ionizables de un aminoácido. ¿Qué es un grupo ionizable? Es un grupo que puede tomar una carga negativa o positiva dependiendo del medio en el que se encuentre. Bueno, volviendo a los aminoácidos, vemos aquí la estructura básica de un aminoácido en el cual tenemos un carbono alfa, al cual se le unen un ácido carboxílico y un grupo amino. Ahora, este ácido carboxílico es un grupo ionizable, este grupo amino es un grupo ionizable y algunos radicales que se unen al carbono alfa, es decir, cadenas de carbono que hacen que los aminoácidos tengan mayor extensión en estas cadenas, algunas veces presentan grupos ionizables. Más adelante hablaremos en qué casos. Cada uno de estos grupos ionizables presenta un pK. Entonces, hay un pK sub A definido para el ácido carboxílico, hay un pK sub A definido para el grupo amino y hay un pKr, debido a que es el radical, definido para los grupos ionizables de los radicales del carbono alfa. Luego veremos estos valores, como les dije anteriormente, en unas tablas ya con los números, con los valores establecidos para poder efectuar operaciones matemáticas, como en este caso la determinación del punto isoeléctrico. Bien, entonces, como ustedes pueden ver acá, la palabra amino y ácido, si las unimos, estamos hablando de un aminoácido integrado. Vamos a mirar entonces ejemplos de cómo se puede determinar ese punto isoeléctrico en un aminoácido. Antes debemos revisar esta tabla en la cual podemos verificar que los aminoácidos tienen unos pK determinados para cada uno de sus grupos ionizables. Por ejemplo, encontramos en la glicina que el pK para el ácido carboxílico es 2,34 y el pK para el grupo amino es de 9,78. Así sucesivamente podemos ver con todos los aminoácidos relacionados en la tabla cuáles son los pK relacionados para el ácido carboxílico cuando son terminales, para el grupo amino cuando son terminales o para los grupos ionizables
cuando es el pKr, o sea, el pK de los grupos ionizables en el radical. Bien, para determinar el punto isoeléctrico entonces voy a tomar como ejemplo a la glicina. La glicina es el aminoácido más sencillo que podemos encontrar en los polipéptidos y la ecuación para determinar el punto isoeléctrico es con base en el pK1 y el pK2 dividido en 2 me da el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico realmente me determina el valor de pH en el cual este aminoácido se encuentra neutro, es decir, que el ácido carboxílico no está ionizado y el grupo amino tampoco está ionizado. Como vimos en las tablas anteriores, tienen unos valores establecidos de pK. Entonces, por ejemplo, para el ácido carboxílico, el pK que tenemos es de 2,34 según la tabla, y en el grupo amino el pK que tenemos es de 9,78 según la tabla. Pongamos los pK. Entonces, aquí tenemos los valores de pK para el ácido, que es de 2,34, y el valor de pK para el grupo amino, que es de 9,78. Aplicando la ecuación para determinar el punto isoeléctrico, tenemos que el punto isoeléctrico de la glicina sería 2,34 más 9,78 dividido en 2 da un valor de 6,06. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué indica ese punto isoeléctrico? Quiere decir que a un pH de 6,06 la glicina, este aminoácido, se encuentra neutra. Pero ¿qué sucede si la glicina se encuentra en un medio que esté en un pH por debajo de 6,06 o en un pH por encima de ese valor? Miremos entonces qué es lo que sucede. Cuando se establecen los valores de pK y el punto isoeléctrico, podemos ver algunas situaciones que ocurren con el aminoácido de glicina, que es el ejemplo que estamos tomando. Entonces, cuando el pH se encuentra por debajo de 2,34, recordemos por la clase de pH que cuando las soluciones van o las sustancias van hacia el lado de los ácidos es porque están ganando protones. Lo que quiere decir que al protonar, acidificar el aminoácido de glicina, me va a convertir este NH2, este grupo amino que era neutro, en NH3+, lo que hace que tenga dos hidrógenos lábiles, un hidrógeno del ácido carboxílico y uno de los tres hidrógenos del grupo amino. Esto le da una característica para que tenga carga positiva, para que quede cargado positivamente. Ahora, en pH 606, que es el pH que llamamos del punto isoeléctrico, el punto neutro, encontramos que el grupo amino se encuentra neutro, el grupo ácido carboxílico se encuentra neutro. ¿Y por qué lo hace? Porque a este pH 6,06 lo que está haciendo es, este hidrógeno pasa en un segundo a la sal de amina, a formar la sal de amina, y al otro segundo pasa nuevamente a formar parte del ácido carboxílico para mantenerse equilibrando el aminoácido en ese pH. Digamos que no es como tal un equilibrio, sino una tautomería de ese suiterión. El suiterión es la sal de ese aminoácido que mantiene ese equilibrio, es decir, en un segundo pasa a NH3 y en otro segundo pasa a formar el ácido carboxílico neutro. ¿Qué pasa a 9,78? En el pH de 9,78, recordemos que es la pérdida de protones. Esa pérdida de protones hace que este hidrógeno lábil se pierda y quede cargado el aminoácido o que quede cargado negativamente. Esa es la situación por la cual nosotros podemos establecer por qué es importante los pK
y conocer el punto isoeléctrico. Si hacemos una tabla de cómo estarían ubicados los grupos de amino y los grupos de ácido carboxílico, podemos ver lo siguiente. Entonces, tenemos el ácido carboxílico en su forma neutra y en su forma aniónica. ¿Cuándo se comporta como anión? Cuando es desprotonado y está por encima de 9,78. En ese caso, cuando se comporta como anión, podemos decir que este grupo ionizable está cargado negativamente, por encima de 9,78. Y por debajo de 2,34, después de haber ganado protones, podemos decir que este amino ha sido protonado y por eso por debajo de 2,34 se encuentra positivo. En estos valores, es decir, este amino, cuando pasa de 2,34 a valores mayores, se neutraliza, es decir, queda como alfa amino. Aquí quedaría neutro, de aquí para arriba. Y cuando está por debajo del pH 9,78, este ácido carboxílico ya deja de estar en su forma aniónica y queda como ácido carboxílico neutro. Si hacemos la cuenta de lo que está positivo, es decir, catiónico, aniónico y neutro, podríamos decir que aquí establecemos un valor de 1 positivo, o lo que está aquí positivo con algo neutro me da más 1. Toda esta zona central es la zona neutra y aquí tenemos de la zona negativa con la zona neutra me da menos 1. Eso quiere decir que cuando tenemos pHs bajos, en este caso de la glicina, vamos a encontrar que el aminoácido se carga positivamente. A pHs intermedios el aminoácido va a estar neutro y a pHs altos el aminoácido se va a encontrar en estado aniónico. En resumen, esto quiere decir que cuando un aminoácido se encuentra por debajo del punto isoeléctrico o una proteína se encuentra por debajo del punto isoeléctrico, se carga positivamente. Cuando está en el punto isoeléctrico o valores muy cercanos a él, ese aminoácido o proteína tiene carga neutra. Y cuando está por encima del punto isoeléctrico, ese aminoácido o proteína se carga negativamente. ¿Para qué me sirve a mí entender esta relación? Cuando yo hago pasar un aminoácido por un campo eléctrico, entonces ya puedo determinar que si está cargado positivamente, se va a ir hacia el electrodo negativo del campo eléctrico, porque las cargas opuestas se atraen. Si está cargado negativamente, al aplicar corriente en el campo eléctrico, se va a desplazar hacia el electrodo positivo. Y si está en un pH neutro, simplemente esa proteína o ese aminoácido que se ponga en un campo eléctrico no se me va a mover porque está neutro. No sería atraído por ninguno de los electrodos, ni por el ánodo, que sería el que tiene la carga positiva, ni por el cátodo, que sería el que tiene la carga negativa. Bien amigos, pues esta ha sido la primera parte de la clase de polielectrolitos, en el cual estuvimos trabajando la determinación del punto isoeléctrico de un aminoácido y su función. En la clase de polielectrolitos 2 vamos a mirar cómo podemos determinar el punto isoeléctrico de una proteína, es decir,
ya con varios aminoácidos formando un péptido. Bien, eso es todo, amigos, espero que tengan un muy feliz resto de día. Recuerden que les habló el profe Javier y no olviden que cualquier pregunta que tengan me la hacen por este medio y trataré de responder en el menor tiempo posible. Les deseo a todos que les vaya muy bien y bendiciones. Adiós.